Llegué a casa para Acción de Gracias. La casa estaba vacía, excepto por el padrastro de mi esposo en una mecedora. Una nota decía: me fui de crucero con mi ex. Quédate en casa y cuide de tu padrastro, te necesita. El padrastro abrió un ojo y dijo: empezamos. Asentí. 4 días después, mi esposo estaba suplicando. La nota temblaba en mis dedos mientras la sangre desaparecía de mi rostro. Me fui de crucero por el Caribe con Hannah. Mamá decidió venir también, ya que necesitaba un descanso. Quédate en casa y cuida de Víctor, te necesita. De vuelta a Lunes, Brady. La leí 2 veces, segura de que debía haber algún error. El papel revoloteó hasta la encimera de la cocina mientras mi mano se entumecía. No volverá hasta el lunes, ¿verdad? La voz ronca detrás de mí me hizo saltar. Me giré para ver a Víctor observándome desde la puerta, apoyado pesadamente en su bastón, pero con ojos demasiado alerta para el anciano decrépito que Brady había descrito. No, logré decir, mi voz apenas audible. Nadie lo está, todos se han ido de crucero. Víctor asintió lentamente, como si hubiera esperado este escenario exacto. Te dejaron con el trabajo sucio, ¿verdad? Clásica jugada de Brady. Había llegado a la casa de la familia Miche apenas 30 minutos antes, mi coche cargado de regalos e ingredientes para la cena de Acción de Gracias. La casa silenciosa debería haber sido mi primera pista. Ningún delicioso aroma a pavo asado, ningún partido de fútbol a todo volumen en la televisión de la sala de estar, ningún saludo alegre. En cambio, solo encontré una casa sin calefacción y al padrastro de Brady sentado solo en una mecedora, mirándome con esos ojos azules incómodamente perceptivos. No entiendo, dije, hundiéndome en una silla de la cocina. Hemos estado planeando esta cena de Acción de Gracias durante meses. Se suponía que su madre sería la anfitriona. Todos iban a venir. Saqué mi teléfono e intenté llamar a Brady de nuevo, directo al buzón de voz, al igual que los 3 intentos anteriores. Víctor se arrastró hasta el refrigerador y sacó un vaso de agua. Ha estado así toda la semana, silencioso como una tumba. Se fueron el martes por la mañana, dijo, sirviéndose un vaso de agua con manos ligeramente temblorosas. Ni siquiera llenaron el refrigerador adecuadamente. Espero que hayas traído comida. No lo había hecho. Había traído arándanos, batatas y los ingredientes de mi tarta de manzana especial, contribuciones a lo que se suponía que sería un festín familiar, no provisiones para unas vacaciones abandonadas. Mi teléfono sonó con una notificación. Con una oleada de esperanza, pensando que podría ser Brady, lo revisé rápidamente. En cambio, era una alerta de Instagram. La hermana de Brady lo había etiquetado en una foto. Con dedos temblorosos, abrí la aplicación. La imagen me dejó sin aliento. Brady, de pie en la cubierta de un crucero, con el brazo alrededor de una joven rubia que reconocí como Hannah, su colega de trabajo que había mencionado cada vez más a menudo en los últimos meses. Sostenían copas de champán, brindando la cámara. El pie de foto decía: almohadilla nuevos comienzos escapada caribeña con @Brady Miche y familia. Familia. La palabra picaba como sal en una herida abierta. Me desplacé por más fotos. Allí estaba la madre de Brady, Elaine, bebiendo un cóctel, con un aspecto que no era el de alguien que necesitaba un descanso de cuidar a Víctor. Otra foto mostraba a Brady y Hannah en lo que parecía ser una cena romántica. La publicación tenía una fecha de 2 días atrás, lo que significaba que esto se había planeado mucho antes de que Brady me dijera que se esperaba que fuéramos a casa de su madre para Acción de Gracias. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó Víctor, estudiando mi rostro. Giré la pantalla del teléfono hacia él. Están en un crucero con Hannah, de su oficina, la que dijo que era solo una colega. Mi voz se quebró. Han estado planeando esto mientras yo compraba regalos y me tomaba tiempo libre del trabajo para lo que pensé que sería una acción de gracias familiar. Víctor asintió sombríamente. Hannah ha estado en escena al menos 3 meses. Ha llamado aquí preguntando por Brady varias veces. Bonita voz, risa terrible. Lo miré fijamente. ¿Lo sabías? Sé muchas cosas que ellos no creen que noto. Se tocó la sien con un dedo nudoso. La mía sigue afilada, a pesar de lo que Brady les dice a todos. Mis pensamientos volaron a nuestra cuenta bancaria. Con manos temblorosas, abrí nuestra aplicación bancaria. Hace 3 días, un retiro de $5,200, casi todos nuestros ahorros. El dinero que habíamos estado reservando para el pago inicial de una casa, la casa que Brady había prometido que empezaríamos a buscar después de las vacaciones. Se llevó nuestros ahorros, susurré, mostrándole a Víctor la pantalla. Todo. Víctor no se sorprendió.
Han estado haciendo lo mismo conmigo durante años, tomando un poco aquí, un poco allá para tu cuidado, Víctor, dicen. Mientras tanto, la calefacción está baja para ahorrar dinero. Mis medicamentos a veces se retrasan y Elaine se compra otro bolso de diseñador. Me sentí enferma. Esto no se trataba solo de una acción de gracias arruinada o incluso de la traición de una aventura. Esto era un abandono calculado. De mí, de Víctor, de responsabilidades y promesas. Mi teléfono sonó. Mi mejor amiga, Lie, llamaba para desearme un feliz día de acción de gracias. Lo silencié, incapaz de explicar esta humillación todavía. Hay sopa sobrante, ofreció Víctor. No es un gran festín de acción de gracias, pero servirá. Miré alrededor de la cocina, platos sucios en el fregadero, recipientes de comida para llevar vacíos en la encimera. Ni siquiera habían limpiado antes de irse. Algo se endureció dentro de mí. No, dije con firmeza. Nos merecemos algo mejor que sopa sobrante. Tomé mi abrigo y mi bolso. Voy a la tienda de comestibles. Puede que todavía tengan pechugas de pavo y patatas. Tendremos una comida adecuada hoy. Víctor pareció sorprendido, luego complacido. No he tenido una comida casera en meses. Brady siempre trae comida rápida cuando se molesta en venir. En la tienda de comestibles, mi mente daba vueltas con preguntas y emociones. ¿Cuánto tiempo había estado planeando Brady dejarme? ¿Fueron nuestros 5 años de matrimonio un simple arreglo conveniente que podía descartar cuando apareciera algo mejor? Mecánicamente seleccioné una pechuga de pavo pequeña, patatas y algunas verduras, apenas registrando los otros compradores de última hora a mi alrededor. Cuando regresé, Víctor había logrado limpiar la encimera de la cocina y estaba sentado a la mesa con una pila de papeles. ¿Qué es todo esto?, pregunté, dejando la compra. Pruebas, respondió, sus ojos azules de repente acerados. Extractos bancarios, registros médicos, negligencia documentada. He estado llevando la cuenta durante meses, me empujó una carpeta. Brady y Elaine piensan que solo soy una carga esperando morir. No saben que los he estado observando vaciar mis cuentas mientras me brindan cuidados mínimos. Eché un vistazo a los papeles, notas detalladas, extractos de cuenta que mostraban transferencias sospechosas, copias de recomendaciones médicas que habían sido ignoradas. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté, inquieta por su documentación metódica. Víctor se inclinó hacia adelante, de repente pareciendo menos frágil. Porque tú también has sido agraviada, Jade, y porque no me queda mucho tiempo. Señaló un informe médico. Cáncer terminal. 3 meses como máximo. Me senté pesadamente frente a él. Lo siento mucho, Víctor. Él rechazó mi compasión. No lo sientas, sé inteligente. Me miró con una intensidad inesperada. Creen que te han dejado con una carga, pero en realidad nos han dado una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Los labios finos de Víctor se curvaron en una sonrisa que transformó su rostro. Para la justicia. Alcanzó un sobre y lo deslizó sobre la mesa. Dentro está mi verdadero testamento y documentos fiduciarios, no el que Brady y Elaine creen que existe. No toque el sobre. Víctor, no entiendo. Se reclinó en su silla y me estudió. Después de un momento, simplemente dijo, empezamos. Esas 3 palabras flotaron en el aire entre nosotros, cargadas de posibilidades y significado oculto. Antes de que pudiera responder, explicó su propuesta. Ayudarlo a documentar la negligencia y la traición de la familia, ayudar con sus arreglos finales, y él se aseguraría de que yo estuviera cuidada financieramente después de su muerte. La familia que nos abandonó a ambos perdería todo lo que pensaban que les correspondía. Lo miré fijamente, este hombre que apenas conocía, pero con quien de repente compartía una conexión profunda. Ambos habíamos sido engañados y descartados por las mismas personas. Afuera, las sombras del atardecer se alargaban sobre un camino de entrada vacío donde debería haberse reunido una familia. Adentro, se estaba formando una alianza inesperada. Sí, dije finalmente, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Empecemos. Después de nuestro acuerdo, Víctor se hundió en su silla, el agotamiento evidente en la caída de sus hombros. La emoción de nuestra nueva alianza lo había energizado temporalmente, pero ahora la fatiga volvía a su rostro. Deberías descansar, dije, notando la palidez bajo su piel curtida. Terminaré de preparar nuestra cena. Víctor negó con la cabeza. Primero, hay algo que debes ver. Se levantó con esfuerzo. Mis registros médicos. Necesitas entender con qué estamos trabajando y el poco tiempo que tengo. Me condujo a una pequeña habitación que claramente había sido una oficina,
pero que se había convertido en un espacio para dormir improvisado. Una cama de hospital ocupaba una esquina, aunque Víctor no la había estado usando. En cambio, una cama individual normal contra la pared opuesta mostraba signos de uso. No soporto ese aparato, explicó, señalando la cama de hospital. Me hace sentir como si ya estuviera en un hospicio. De un cajón cerrado con llave en el escritorio, Víctor sacó una gruesa carpeta etiquetada simplemente como médico. Me la entregó sin ceremonia. Cáncer de páncreas, dijo rotundamente mientras la abría. Etapa 4, diagnosticado hace 3 meses. Revisé los documentos, mi estómago se apretó ante las descripciones clínicas y el sombrío pronóstico. Varias notas de oncólogos, recomendaciones de tratamiento y resultados de escaneos contaban la inconfundible historia de una enfermedad terminal. 2 meses, añadió Víctor. Tal vez menos ahora. La última exploración mostró una rápida progresión. Levant la vista bruscamente. Brady lo sabe. Oh, sí, todos lo saben. Su madre estaba a la cita cuando recibimos el diagnóstico. 2 días después, empezó a hablar de que necesitaba un descanso de los cuidados. Su risa no tenía humor. 66 años y alegando agotamiento mientras yo me estoy muriendo a los 78. La crueldad me golpeó como un golpe físico. Te abandonaron sabiendo que solo te quedaban meses, semanas más probablemente. Víctor se sentó en el borde de la cama. Pero eso ni siquiera es lo peor. Mira la lista de medicamentos. Pasé a las hojas de recetas. Se enumeraban varios medicamentos, para el dolor, contra las náuseas, enzimas para ayudar con la digestión. Revisa el botiquín del baño, indicó Víctor. Compara lo que hay allí con lo que debería haber. En el baño contiguo, encontré una colección desorganizada de frascos de pastillas. Mientras los examinaba, comparándolos con la documentación, surgieron discrepancias inquietantes. El potente analgésico se había rellenado 2 veces, según las etiquetas de la farmacia, pero el frasco estaba casi lleno. Los costosos suplementos de enzimas estaban solo a la mitad cuando deberían haber estado casi intactos, según la fecha de rellenado. Los han estado diluyendo, confirmó Víctor cuando regresé con las pruebas. Una pastilla en lugar de 2, la mitad de las dosis del analgésico. Y esas citas para el especialista en cuidados paliativos, demasiado caras, dijo Elaine. Mis manos temblaban de ira mientras volvía a colocar la documentación en su carpeta. Eso no es solo negligencia, Víctor, es abuso. Es lo que sucede cuando la gente te ve como un obstáculo en lugar de una persona. Sacó una pequeña libreta de debajo de la almohada y me la entregó. He estado llevando la cuenta. Las veces que se omitieron o redujeron los medicamentos, las citas canceladas, el dinero que desapareció de mi cuenta corriente para suministros de atención domiciliaria que nunca se materializaron. La meticulosa documentación me sorprendió. Páginas de fechas, horas, incidentes específicos. A pesar de su enfermedad, la mente de Víctor seguía siendo aguda. Déjame prepararte algo de comer, dije, necesitando un momento para procesar todo. Debes tener hambre. En la cocina, encontré suministros lamentables. Unas cuantas latas de sopa, pan duro, leche a punto de echarse a perder. De mi compra a la tienda de comestibles, logré preparar una comida decente de pechuga de pavo asada, puré de patatas y judías verdes, no el festín de acción de gracias que había planeado, pero mucho mejor que la sopa sobrante. Mientras comíamos en la pequeña mesa de la cocina, Víctor me estudió. Cuéntame sobre tu matrimonio, dijo finalmente. ¿Cuándo te diste cuenta por primera vez de que Brady no era quien pensabas que era? La franqueza de la pregunta me pilló desprevenida. Hurgué en mi comida, considerando cómo responder. Fue gradual, admití. Cuando nos conocimos, Brady era atento, apoyaba mi trabajo de diseño gráfico. Estaba construyendo mi base de clientes, tenía mi propio pequeño apartamento-estudio, buenos amigos. Hice una pausa, dándome cuenta de cuánto había cambiado después de que nos casamos. Sugirió que trabajara desde casa para ahorrar en el alquiler del estudio. Tenía sentido financieramente, pero luego mi equipo empezó a tener problemas con el ordenador, fallos de software. Víctor asintió con conocimiento de causa. Táctica de aislamiento, exactamente. Luego vinieron las sugerencias sobre que clientes no valían mi tiempo, las preocupaciones sobre que saliera tarde con amigos. Revisaba mi teléfono, diciendo que solo buscaba un número. Los patrones eran tan claros en retrospectiva. Cuando mi padre murió el año pasado y me dejó $30,000, Brady insistió en que los pusiéramos en nuestra cuenta conjunta para nuestro futuro. Ese dinero se suponía que era para el pago inicial de nuestra casa.
El dinero que acaba de gastar en un crucero con otra mujer, añadió Víctor en voz baja. Dejé el tenedor. Se me había ido el apetito. 6 años de mi vida, y ahora descubro que ha estado planeando dejarme mientras gasta nuestros ahorros en su compañera de trabajo. La gente como Brady y Elaine ve las relaciones como transacciones, dijo Víctor. Lo aprendí demasiado tarde. Yo ya tenía éxito cuando nos conocimos, viudo, con una cómoda cartera de mi carrera bancaria. Ella era encantadora, hermosa, y Brady era solo un adolescente que parecía necesitar una figura paterna. Suspiró profundamente. Después de que nos casamos, las cosas cambiaron. Los gastos aumentaron, justificados como vivir la vida que merecemos. Cuando intenté mantener algunos límites financieros, me convertí en el villano, tacaño, controlador, no realmente comprometido con la familia. Eso me suena familiar, murmuré. Después de la cena, Víctor me condujo a su estudio, una pequeña habitación que la madre de Brady había convertido en un espacio de meditación, pero que aún conservaba el escritorio de Víctor. Ayúdame con el cuadro, pidió, señalando un paisaje mediocre en la pared. Detrás de él. Lo quitó, revelando un panel suelto en la pared, y sacó una caja de documentos a prueba de agua. Mis verdaderos activos, explicó, extendiendo el contenido sobre el escritorio. Inversiones que Elaine desconoce, propiedades en Vermont, cuentas en las Islas Caimán de mis días como banquero. Miré los documentos en estado de shock. Las cantidades eran sustanciales, más de $3 millones en activos, completamente separados de lo que la familia podía acceder. Brady y su madre han estado sacando dinero de mis cuentas conocidas durante años, explicó Víctor. Pero esto no pueden tocarlo. Me aseguré de ello. Señaló una escritura de propiedad. Esta casa no está a mi nombre ni al de Elaine. Es propiedad de una de mis sociedades de cartera. Creen que la heredarán. No es así. ¿Brady sabe algo de esto?, pregunté, atónita por la extensión de la riqueza oculta de Víctor. Ni idea. Ni siquiera mi abogado conoce el panorama completo, solo mi asesor financiero en Boston, y ha jurado guardar secreto. Los ojos de Víctor tenían una determinación feroz que no había visto antes. Siempre supe el verdadero carácter de Brady. Es igual que su madre. Encantador en tu cara mientras te mete la mano en la cartera. Nunca pensé que le haría lo mismo a su esposa. A la mañana siguiente hubo otra novedad. La visita discreta de Patricia Winters, la abogada de Víctor, una mujer severa de unos 60 años con un cabello plateado impecable y penetrantes ojos verdes. Llegó con un maletín lleno de documentos legales. Así que tú eres la nuera abandonada, dijo, evaluándome con una mirada franca. Víctor me llamó anoche. Dijo, eres una aliada inesperada. Mientras tomábamos café, Patricia expuso lo que Víctor había estado preparando: documentar legalmente la negligencia, cambiar su testamento y crear estructuras financieras que fueran a prueba de desafíos. Necesitamos finalizar varios documentos, explicó Patricia. Transferencias que necesitan testigos, poderes notariales médicos, enmiendas finales al testamento. Me ofrecí a ayudar a organizar las pruebas que Víctor había recopilado. Mi experiencia en diseño gráfico me hacía buena con la organización y documentación digital. Perfecto. Patricia sintió con aprobación. Necesitaremos todo debidamente catalogado para cuando inevitablemente impugnen el testamento. Esa noche, después de que Patricia se fuera con los documentos firmados, Víctor y yo nos sentamos en la sala de estar con un álbum de fotos que él había sacado de una estantería. Mira esto, dijo, señalando una foto de Brady cuando era adolescente, con su madre detrás de él, siempre susurrándole al oído. Pasó la página. Aquí está el padre de Brady antes del divorcio. Fíjate en lo miserable que se ve. Elaine le hizo lo mismo que Brady te está haciendo a ti. Página tras página revelaban patrones que reconocí de mi propio matrimonio. Control sutil, manipulación financiera, la fachada cariñosa que se desvanecía cuando se trataba de dinero. Es como ver mi propia vida desde fuera, susurré. Víctor asintió, con comprensión en sus ojos cansados. Por eso tenemos que detenerlos ahora, antes de que le hagan esto a alguien más. En ese momento, nuestra alianza se solidificó en algo más profundo que la conveniencia o el beneficio mutuo. Éramos dos personas que habían sido traicionadas por la misma familia, ahora unidas en la búsqueda de justicia. No solo nos estamos vengando, dijo Víctor, cerrando el álbum suavemente. Estamos haciendo las cosas bien. Extendí la mano y apreté su delgada mano. Sí, por los dos. A la mañana siguiente, me desperté con un propósito renovado. Víctor y yo nos habíamos quedado despiertos hasta tarde elaborando estrategias, y ahora era el momento de poner nuestro plan en acción.
Después de ver a Víctor, que tenía un día relativamente bueno a pesar de su estado, preparé un desayuno rápido y expuse nuestras prioridades. Primero, dije, sirviéndole una taza de té, necesitamos establecer la narrativa de tu rápido deterioro. Víctor asintió. Patricia mencionó que su hermano era dueño de una empresa de suministros médicos. Podría estar dispuesto a ayudar discretamente. Una llamada telefónica más tarde, y el hermano de Patricia, James, estaba a bordo. Al mediodía, llegó en una furgoneta sin marcas con todo lo que necesitábamos. Un tanque de oxígeno, no funcional, pero visualmente convincente, soportes intravenosos, monitores con cables desmontables e incluso una colección de viales de medicamentos vacíos con etiquetas de aspecto realista. Teatro médico, lo llamó James con un guiño mientras nos ayudaba a transformar la habitación de Víctor en lo que parecía una instalación de cuidados intensivos en el hogar, utilizada a veces para escenificar dramas médicos. Nunca pensé que usaría mis accesorios para un drama de la vida real. Con la dirección de Víctor, coloqué el equipo para un impacto visual máximo. El tanque de oxígeno en un lugar destacado, el soporte intravenoso junto a la cama, varios dispositivos de monitoreo dispuestos en la mesita de noche. Hice la cama con sábanas de calidad hospitalaria que Patricia también había proporcionado, completando la ilusión de una intervención médica seria. Ahora, las pruebas fotográficas, dije, sacando mi teléfono. Víctor se acomodó en la cama, dándome instrucciones sobre cómo hacerlo parecer peor de lo que estaba. Sombras, instruyó. La iluminación desde arriba profundizará las ojeras de mi rostro. Se quitó las gafas, haciendo que sus ojos parecieran hundidos, y despeinó su fino cabello. Con habilidades mínimas de maquillaje teatral de mis días universitarios, acentuó la palidez ya presente en su tez. La transformación fue sorprendente. En las fotos, Víctor parecía estar muriéndose activamente, mucho peor que su estado real, aunque eso ya era bastante grave. Ahora tú, Víctor, dirigí. Tienes que parecer agotada, abrumada. Me quité el maquillaje, me despeiné y me puse un suéter extra grande que me hacía parecer más pequeña, más vulnerable. Víctor tomó varias fotos de mí, aparentemente dormida en la incómoda silla junto a su cama, otras de mí preparando medicamentos con expresión preocupada. Perfecto, dijo, revisando las imágenes. ¿Cuál es nuestro objetivo para estas? La hermana de Brady, Melissa, respondí. Según tu teléfono, es la única que te ha enviado mensajes de texto para ver cómo estás desde que se fueron. Redacté un mensaje cuidadosamente para acompañar las fotos. Víctor tuvo una noche difícil. La fiebre subió a 102. Manejando el dolor lo mejor que puedo. Te mantendremos informada. Directo, clínico, pero con un trasfondo de preocupación que desencadenaría culpa o al menos interés. Melissa respondió en cuestión de minutos. Oh, no, pobre tío Víctor. Manténme informada. Anzuelo lanzado, murmuró Víctor cuando le mostré la respuesta. A continuación, vino mi actuación más difícil hasta el momento. Llamé al teléfono de Brady, sabiendo que no contestaría, pero que su buzón de voz grabaría mi mensaje. Víctor activó la aplicación de grabación en su teléfono para conservar mi lado de la conversación. Brady, soy yo de nuevo, dije, inyectando pánico controlado en mi voz. El estado de Víctor se está deteriorando más rápido de lo esperado. La enfermera del hospicio está preocupada por su respiración. Por favor, llámame lo antes posible. Hice una pausa, y luego añadí con el temblor justo. Realmente necesito tu apoyo en este momento. Hice llamadas similares cada pocas horas, cada mensaje cada vez más urgente, cada uno cuidadosamente grabado. Entre llamadas, creé un registro médico detallado con episodios ficticios pero realistas, picos de temperatura, aumento del dolor, dificultades respiratorias. Antedaté algunas entradas para crear una narrativa consistente de declive que comenzara incluso antes de que se fueran de crucero. Deberías haber sido actriz, comentó Víctor cuando le mostré el registro. Prefiero pensar en ello como no ficción creativa, respondí con una sonrisa sombría. Toda buena historia necesita documentación. Alrededor de las 4 de la tarde, nuestra planificación fue interrumpida por un golpe en la puerta. Abrí para encontrarme con una anciana que sostenía una cazuela tapada. Soy Edith Peterson, de la casa de al lado, anunció. Pensé que podrías necesitar algo de cena. Cuidar de Víctor es un trabajo de tiempo completo, me imagino. La invité a pasar, agradecida tanto por la comida como por la oportunidad inesperada que presentaba. Mientras tomábamos café, la señora Peterson se reveló como una mina de oro potencial de información y apoyo. He estado observando a esa familia durante años, confió,
bajando la voz como si Víctor pudiera escuchar desde su habitación, aunque en realidad estaba descansando. La forma en que tratan a ese pobre hombre, tu esposo no es mejor que su madre, si no te importa que lo diga. No me importa en absoluto, le aseguré. Estoy descubriendo exactamente con qué clase de familia me casé. La señora Peterson me dio unas palmaditas en la mano. Víctor fue tan bueno con ese chico, ¿sabes? Pagó su universidad, le compró su primer coche. ¿Y cómo le paga Brady? Yéndose de vacaciones mientras su padrastro se está muriendo. Me dejó una nota, solo una nota, diciéndome que lo cuidara. Vergonzoso, declaró la señora Peterson. Absolutamente vergonzoso. Sabes, todo el vecindario lo ha notado. El mes pasado, cuando Víctor se cayó en el patio, fue mi Harold quien lo ayudó a levantarse. Brady estaba dentro viendo el fútbol, ignoró por completo nuestros golpes. Para cuando se fue, la señora Peterson había prometido correr la voz entre los vecinos de que Víctor necesitaba apoyo y visitas mientras su familia se divertía egoístamente en el Caribe. Documenté cuidadosamente sus declaraciones y la fecha de su visita. Durante los 2 días siguientes, 5 vecinos más nos visitaron, cada uno con sus propias historias de haber presenciado la negligencia de Brady hacia Víctor. Cada visita reforzaba nuestro caso y proporcionaba testigos adicionales tanto del aparente deterioro de Víctor como de la ausencia de la familia durante lo que creían que eran sus últimos días. El sábado por la mañana, Patricia regresó con los documentos finales para las transferencias de activos. Llevamos a Víctor al banco local donde había sido cliente durante más de 30 años. El gerente, el señor Collins, lo saludó cálidamente. «Víctor, me alegra verlo por aquí. ¿Cómo se siente?» «Poniendo mis asuntos en orden, Richard», respondió Víctor, con la voz deliberadamente más débil de lo habitual. La memoria sigue afilada, incluso si el cuerpo está fallando. En la privacidad de la oficina del gerente, Víctor transfirió oficialmente el control de sus activos ocultos a una serie de fideicomisos que nos beneficiarían a mí y a varias organizaciones benéficas para el cuidado de ancianos. El señor Collins observó con simpatía cómo la mano temblorosa de Víctor firmaba cada documento. «Su hijastro estuvo aquí la semana pasada», mencionó el gerente casualmente mientras completábamos el papeleo, preguntando por sus cuentas. Le recordé que sin la debida autorización. Víctor sonrió levemente. «Siempre planeando con anticipación, ese chico. Recuerdo cuando vino a cobrar ese cheque por su regalo de graduación», continuó el señor Collins. «Ni siquiera te dio las gracias, solo se quejó de que no era suficiente para el coche que quería». Otra prueba, otro testigo del carácter de Brady. Esa noche, mientras revisábamos nuestro progreso, el teléfono de Víctor sonó con una videollamada de Melissa. Rápidamente pusimos nuestro plan en acción, colocando a Víctor en la cama, rodeado de equipo médico, con una cánula de oxígeno en las fosas nasales. Me despeiné y me pellizqué las mejillas para que me subiera un rubor de estrés a la cara cuando contesté la llamada. La cámara me mostró primero, con aspecto agotado. «Oh, Jade o Melissa. Tienes un aspecto terrible. ¿Está todo bien?» «Gestionándolo», dije simplemente, girando el teléfono hacia Víctor, que hizo una actuación digna de un Oscar de semi-inconsciencia, con la respiración deliberadamente dificultosa. «Tío Víctor», llamó Melissa. «Soy Melissa. ¿Puedes oírme?» Los ojos de Víctor se abrieron débilmente. «Melissa. Iris tú, Carino». La preocupación en la voz de Melissa sonaba genuina, pero lo que vino después reveló sus verdaderas prioridades. ¿Deberíamos volver a casa antes? Él va a aguantar hasta el lunes. Volví la cámara hacia mi cara. Es difícil de decir. La enfermera del hospicio cree que sus sistemas se están apagando. Si quieres despedirte, deja que hable con Brady y mamá, dijo rápidamente. La cosa es que estos billetes no son reembolsables y mamá ha estado muy estresada últimamente. Asentí con comprensión mientras reprimía el disgusto genuino. Por supuesto, es solo que Víctor sigue preguntando por Brady en sus momentos más lúcidos. Le diré que llame, prometió Melissa, tan pronto como vuelvan de su excursión en tierra. Después de terminar la llamada, Víctor se incorporó y se quitó la cánula de oxígeno. ¿Grabaste eso? Levanté mi otro teléfono, que había capturado toda la conversación, cada palabra. La sonrisa de Víctor estaba satisfecha pero teñida de genuina tristeza. Mi familia, sopesando sus billetes de crucero contra despedirse de mí. Sabía que sucedería exactamente así. Me senté en el borde de su cama, de repente emocionada. «Lo siento, Víctor». Sacudió la cabeza. «No lo sientas». Sus verdaderos colores necesitaban ser revelados. Me cogió de la mano. «¿Sabes cuál es la parte más extraña?
Estos últimos días contigo, con alguien que realmente se preocupa, han sido mejores que meses con ellos. Nos sentamos en un silencio de compañía, contemplando lo que habíamos puesto en marcha y los pasos finales que aún estaban por venir. Nuestro contraataque estaba en marcha, la trampa casi lista. Ahora solo necesitábamos activarla en el momento preciso. El domingo por la mañana amaneció con un sutil cambio en la atmósfera. Mientras le llevaba a Víctor su té de la mañana, noté que sus manos temblaban más de lo habitual, un tinte azulado alrededor de sus labios que no había estado allí antes. «No tienes que fingir por mí», le dije suavemente, ayudándole a sentarse. «Realmente no te sientes bien hoy, ¿verdad?» La sonrisa de Víctor era débil pero genuina. «Irónico, ¿no? Después de toda nuestra actuación, lo real nos sorprende». Llamé a la enfermera del hospicio que había estado haciendo visitas semanales antes de que la familia se fuera. Prometió venir esa tarde, pero me aconsejó sobre cómo manejar su comodidad mientras tanto. Esto ya no era actuar. Víctor estaba empeorando activamente y una oleada de protección me invadió. Nuestro plan de venganza de repente se sintió secundario a asegurar su comodidad y dignidad. «¿Qué te gustaría desayunar?», le pregunté, tratando de mantener la normalidad. «Melocotones», dijo, sorprendiéndome. «Melocotones frescos con crema. Mi difunta esposa, Marta, solía prepararlos todos los domingos por la mañana». La petición me envió a 3 tiendas de comestibles diferentes antes de encontrar melocotones decentes en noviembre. Cuando regresé y los preparé como él describió, cortados en perfectas medias lunas con una cucharada de crema batida, los ojos de Víctor se humedecieron con el primer bocado. «Igual que ella solía hacerlos», susurró. «Nadie se ha molestado en recordar esas cosas sobre mí en años». A lo largo del día, me encontré haciendo cosas no por nuestro plan, sino simplemente por la comodidad de Víctor, ajustando sus almohadas, leyendo en voz alta su ejemplar ajado del Sueño Eterno de Raymond Chandler, poniendo la música clásica que mencionó que disfrutaba. El cuidado genuino que se había desarrollado entre nosotros durante nuestro corto tiempo juntos me sorprendió por su intensidad. «¿Sabes?», dijo Víctor durante un momento lúcido esa tarde, «no me han tratado con tanta amabilidad desde que Marta murió hace 12 años. Es extraño como una extraña me ha mostrado más compasión que mi propia familia». La enfermera del hospicio, Diane, llegó alrededor de las 3. Después de examinar a Víctor, me llevó aparte al pasillo. «Sus órganos se están apagando», dijo suavemente. «Está sucediendo más rápido de lo que esperábamos. Diría que le quedan horas, tal vez un día como máximo». Aunque sabía que esto iba a pasar, la noticia me golpeó más fuerte de lo esperado. «¿Debo llamar a la familia?», pregunté, de repente insegura sobre nuestro elaborado plan. Diane negó con la cabeza. «En este punto, debería tratarse de su comodidad, no de la de ellos. Si han elegido no estar aquí». Dejó el resto sin decir. Después de que se fue, me senté junto a Víctor, que había escuchado todo a pesar de nuestras voces bajas. «No los llames», dijo con firmeza. «Hicieron su elección. Pero necesitamos finalizar algunos asuntos». Extendió la mano hacia mí. «Llama a Patricia. Dile que es hora de los pasos finales». Patricia llegó en una hora, trayendo consigo a un notario llamado Thomas. Víctor estaba notablemente alerta cuando entraron, como si estuviera reuniendo sus últimas fuerzas para esta última tarea importante. «¿Estás seguro de que estás preparado para esto?», preguntó Patricia, preocupada por su aspecto. «Más seguro que nunca», respondió Víctor. «La muerte tiene una forma de aclarar las prioridades». Finalizaron el último papeleo, documentos que transferían oficialmente el control de sus activos a mí como fideicomisaria, con especificaciones para donaciones caritativas a organizaciones de prevención del abuso de ancianos. El Nuevo Testamento mencionaba explícitamente el abandono de Brady como la razón de su desheredación. «Ahora la carta», dijo Víctor después de firmar el último documento. Patricia preparó su tableta para grabar mientras Víctor dictaba un mensaje para que se leyera a la familia después de su muerte. Lo que surgió no fue la condena airada que podría haber esperado, sino algo mucho más poderoso. Una expresión de profunda decepción y el profundo dolor de ser tratado como una carga en lugar de como un padre. «A mi familia», comenzó, su voz cobrando fuerza con cada palabra. «Para cuando lean esto, ya me habré ido. No es que mi presencia o ausencia pareciera importarles mucho en los últimos años». Detalló casos específicos de negligencia sin acusaciones, simplemente declarando hechos, vacaciones pasadas solo mientras ellos estaban de viaje, citas médicas canceladas por conveniencia, comentarios escuchados sobre la espera de que el viejo muriera. «No escribo esto desde la ira», continuó, «sino desde un lugar de claridad que llega cuando uno se enfrenta al final.
El mayor dolor en la vida no es la enfermedad ni siquiera la muerte, sino darse cuenta de que aquellos a quienes amabas te veían solo como una obligación, una tarea que gestionar, una molestia que tolerar. ¿Para cuándo terminó? Incluso Thomas, el notario, un profesional que debe haber presenciado innumerables testamentos y mensajes finales, se secaba discretamente los ojos. Patricia, a pesar de su habitual comportamiento estoico, tomó la mano de Víctor. Nos aseguraremos de que escuchen cada palabra, prometió. Después de que se fueran, Víctor pidió su vieja cámara de vídeo. Podrían cuestionar mi capacidad mental, explicó. Quiero grabar mi testimonio mientras estoy claramente lúcido. Preparé la cámara y Víctor pronunció una declaración de 20 minutos directamente a la lente. Estaba notablemente tranquilo, describiendo metódicamente años de negligencia gradual y su decisión de dejarme su patrimonio. Jade me mostró más dignidad en 4 días que mi familia en 40 años, declaró claramente. Ella es la única que se ha ganado el derecho a beneficiarse de lo que he pasado toda una vida construyendo. Describió incidentes específicos, los comentarios desdeñosos de Brady en las citas médicas, las comidas dejadas fuera de su alcance, los medicamentos olvidados durante los viajes de fin de semana. La grabación fue devastadora en su tranquila entrega y sus detalles condenatorios. Al anochecer, la energía de Víctor se estaba desvaneciendo. Le ayudé a ir a la sala de estar a petición suya, acomodándolo en su silla favorita junto a la ventana. Hay una botella de Oporto en mi estudio, dijo, detrás de los libros de texto de economía. Marta y yo la estábamos guardando para nuestro 50º aniversario. Encontré la botella polvorienta donde la describió y serví una pequeña cantidad en 2 copas de cristal que descubrí en un armario descuidado. Por la justicia, dijo Víctor, levantando su copa con esfuerzo. Por la dignidad, añadí. Nos sentamos juntos mientras caía a la oscuridad, Víctor dormitando ocasionalmente mientras le leía su libro favorito. Hablaba intermitentemente de Marta, de sus primeros años de carrera, de los viajes que habían planeado pero nunca realizado. Ni una sola vez mencionó a Brady ni a su madre. Alrededor de la medianoche, noté que su respiración había cambiado. Dejé mi libro a un lado y simplemente le sostuve la mano. No hubo drama, ni revelaciones de última hora ni confesiones en el lecho de muerte. Víctor simplemente se fue, su mano enfriándose en la mía mientras su respiración se detenía gradualmente. Por un largo momento, me quedé inmóvil. Las lágrimas corrían por mi rostro. El hombre que había conocido solo 4 días atrás se había vuelto de alguna manera importante para mí más allá de nuestro deseo mutuo de justicia. Al cuidarlo, había encontrado una fuerza y una claridad que no sabía que poseía. Al amanecer, llamé a Diane, la enfermera del hospicio, que llegó rápidamente para confirmar lo que ya sabía. Pareció sorprendida por lo tranquilo que parecía Víctor. Muchos pacientes terminales muestran signos de angustia, comentó. Parece que simplemente se quedó dormido. Lo hizo, dije en voz baja, leyendo a Raymond Chandler y bebiendo Oporto de 50 años. Después de que Diane hizo el pronunciamiento oficial, llamé a la funeraria que Patricia había recomendado. 2 hombres sombríos llegaron en 1 hora para recoger el cuerpo de Víctor. Uno de ellos conocía a Víctor de las funciones comunitarias y expresó sus sinceras condolencias. Era un buen hombre, dijo. Siempre generoso con las recaudaciones de fondos. Una vez que se fueron, la casa se sintió repentinamente vacía. Me permití unos momentos de genuino dolor antes de concentrarme en la siguiente fase de nuestro plan. Brady y su familia regresarían al día siguiente, esperando encontrar a un hombre moribundo al que pudieran consolar en sus últimas horas, aliviando así cualquier culpa por su abandono. En cambio, me encontrarían a mí las consecuencias de sus actos. Coloqué la carta de Víctor en un sobre de color crema y la apoyé contra la foto familiar en la repisa de la chimenea, una foto que ahora noté que mostraba a Brady y su madre sonriendo ampliamente mientras Víctor estaba un poco apartado. Organicé la extensa documentación de negligencia en carpetas claramente etiquetadas, citas médicas canceladas, explotación financiera, evidencia grabada de negligencia. El testimonio en vídeo de Víctor estaba en cola en la televisión, listo para reproducirse con solo presionar un botón. Finalmente, fui al dormitorio principal y empaqué mis pocas pertenencias. Junto a mi maleta, coloqué impresiones de las fotos del crucero que Brady y su familia habían publicado durante la semana, creando una cruda línea de tiempo visual que contrastaba sus cócteles junto a la piscina con el deterioro documentado de Víctor. Todo estaba arreglado para un impacto máximo cuando regresaran, una revelación cuidadosamente orquestada que aseguraría que enfrentaran todo el peso de sus decisiones. De pie en el centro de la casa silenciosa,
sentí un profundo sentido de propósito. Esto ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de justicia para un hombre que merecía mucho más de lo que había recibido de aquellos que deberían haberlo cuidado. Está hecho, Víctor, le dije en voz baja a la habitación vacía. Entenderán exactamente lo que han perdido. Pasé la mañana del lunes en una extraña calma, esperando lo inevitable. Alrededor del mediodía, escuché el sonido de las puertas de los autos cerrándose de golpe, seguido de risas y charlas mientras Brady y su familia regresaban de su crucero. Respirando hondo, alisé el sencillo vestido negro que había comprado el día anterior y me coloqué en la sala de estar, cerca de la mecedora vacía de Víctor. La puerta principal se abrió de golpe. Brady entró primero, su madre, Elaine, justo detrás de él, seguida de Melissa y Hannah, la colega que claramente era más que eso. Todos estaban quemados por el sol y sonrientes, con los brazos cargados de bolsas de compras libres de impuestos y recuerdos de mal gusto. «Cariño, estamos en casa», gritó Brady, su voz alegre hasta que me vio parada allí, con mi expresión solemne. Su sonrisa vaciló. «¿Qué pasa con el atuendo funerario?» Elaine lo empujó, dejando caer su bolso de diseñador sobre la mesa de la consola. «¿Dónde está papá?» «Está durmiendo la siesta». Su tono era informal, como si preguntara por una mascota en lugar de por su esposo moribundo. «Víctor falleció el sábado por la noche», dije en voz baja. Las bolsas de compras en las manos de Brady cayeron al suelo. Hannah, sin saber qué hacer, dio un paso atrás hacia la puerta. «¿Qué quieres decir con falleció?», exigió Elaine, como si hubiera cometido un error de vocabulario. «Murió pacíficamente mientras dormía alrededor de la medianoche», continué, manteniendo la compostura. «El funeral fue ayer por la tarde. Muchos de sus vecinos asistieron, junto con los amigos de Víctor de sus días en la banca. Una asistencia bastante agradable, en realidad». El rostro de Brady pasó por la sorpresa, la incredulidad y luego, lo más revelador, el cálculo. «Hiciste el funeral sin nosotros, sin su familia». «Su familia fue invitada», respondí. «Dejé varios mensajes sobre su estado de salud en declive. Ustedes eligieron no responder». Melissa dio un paso al frente, su rostro pálido bajo el bronceado. «Te dije sobre esa llamada, Brady», le dije. El tío Víctor se veía muy mal. Brady la apartó con impaciencia. Esto es increíble. Tenemos que sentarnos». «Sí», estuve de acuerdo. «Tenemos que hacerlo». Hice un gesto hacia la sala de estar donde la carta de Víctor esperaba en la mesa de café. Entraron en silencio. Nadie quería sentarse en la mecedora de Víctor, que estaba vacía como una acusación. «Hay algunas cosas que deben saber», dije, tomando el sobre de color crema. Víctor dejó esta carta para que se les leyera a su regreso. «Cambió su testamento. Intervino Elaine sin rodeos». De eso se trata. La miré directamente a los ojos. Quizás deberían escuchar sus palabras primero. Desdoblé la carta y comencé a leer el mensaje de Víctor. Su decepción fluyó a través de mi voz. Las vacaciones pasadas solo, las citas médicas canceladas por conveniencia, los comentarios escuchados sobre la espera de que el viejo muriera. Mientras leía, observé sus reacciones. El rostro de Elaine se endureció a la defensiva. Brady se movió inquieto, evitando el contacto visual con nadie. Melissa parecía cada vez más incómoda. «El mayor dolor en la vida, Ley, no es la enfermedad ni siquiera la muerte, sino darse cuenta de que aquellos a quienes amabas te veían solo como una obligación, una tarea que gestionar, una molestia que tolerar». Cuando terminé, un pesado silencio llenó la habitación. Hannah, claramente deseando estar en cualquier otro lugar, miró sus pies. Finalmente, Brady se aclaró la garganta. «Mira, papá estaba confundido al final. Su medicación». «Víctor estaba perfectamente lúcido», interrumpí. «De hecho, hizo una declaración en vídeo. Es posible que quieran ver esto». «Esto es ridículo», declaró Elaine. «Algunos desvaríos de un anciano enfermo al final de su vida. No cambian las realidades legales. Brady es su pariente más cercano. En realidad», dije, poniéndome de pie, «hay más que deberían ver». Los llevé al comedor donde había organizado los archivos de evidencia. Los ojos de Brady se abrieron como platos al ver la meticulosa documentación dispuesta en orden cronológico. «¿Qué es todo esto?», exigió. «Evidencia», respondí simplemente. «De explotación financiera, negligencia médica y abandono». Abrí la primera carpeta, revelando extractos bancarios con transferencias resaltadas. Víctor mantuvo registros detallados de cada dólar tomado de sus cuentas para supuestos gastos de atención que nunca se proporcionaron.
Elaine arrebató uno de los extractos. Nos dio ese dinero. Lo estábamos cuidando. Dejándolo solo en acción de gracias con medicamentos inadecuados, sin comida en el refrigerador y la calefacción bajada a 62 grados. Pregunté, abriendo otra carpeta que contenía la línea de tiempo de los preparativos de su partida. Hay declaraciones de 6 vecinos diferentes que presenciaron su negligencia. Y luego está esto. Presioné reproducir en la tableta y comenzó el testimonio en vídeo de Víctor. Su descripción tranquila y articulada de años de maltrato silenció incluso las protestas de Elaine. El rostro de Brady se puso cada vez más pálido mientras Víctor describía incidentes específicos, medicamentos diluidos, citas canceladas, comentarios despectivos hechos cuando pensaban que no podía oír. Todo esto es una trampa, espetó Brady finalmente, señalándome con el dedo. Ella manipuló a un hombre moribundo. Sonó el timbre antes de que pudiera responder. Momento perfecto. Patricia estaba a la puerta, con el notario Thomas a su lado. ¿Interrumpo?, preguntó con frialdad profesional. En absoluto, respondí. La familia acaba de regresar y estaba revisando el mensaje final de Víctor. Excelente. Entonces puedo proceder con la notificación oficial. Patricia colocó su maletín sobre la mesa del comedor y sacó varios documentos. Como albacea del patrimonio de Víctor Armón, estoy aquí para informarles sobre las disposiciones de su último testamento. Brady se enderezó, componiéndose. Una sonrisa engreída comenzó a formarse en sus labios. Bien, vayamos al grano. Patricia se ajustó las gafas. El testamento es bastante sencillo. Víctor Armón ha dejado la totalidad de su patrimonio a Jade Michei, con disposiciones para donaciones sustanciales a varias organizaciones de prevención del abuso de ancianos. El silencio atónito que siguió fue roto por la voz chillona de Elaine. Eso es imposible. Somos su familia. El testamento cita explícitamente el abandono y la negligencia como razones para la desheredación. Continuó Patricia con calma. Ha sido debidamente presenciado, notariado y presentado ante el tribunal. El señor Armón fue examinado por 2 médicos separados que certificaron su competencia mental en el momento de la firma. La presunción de Brady se evaporó. Esto es un fraude. Lo impugnaremos. Son bienvenidos a intentarlo, respondió Patricia imperturbable. Sin embargo, dada la extensa documentación de negligencia, el testimonio en vídeo y las declaraciones de testigos, les aconsejaría que no lo hicieran. Solo estarían gastando dinero que no tienen. ¿Qué quieres decir con dinero que no tenemos?, exigió Elaine. Patricia intercambió una mirada conmigo antes de continuar. Las propiedades que ocupan actualmente, incluida su residencia principal, pertenecen al fideicomiso familiar Armón, que ahora está bajo el control de Jade como fideicomisaria. Además, las cuentas de inversión de las que han estado sacando dinero han sido congeladas en espera de una auditoría por posible abuso financiero. El rostro de Brady perdió todo su color. Eso es imposible. La casa es mía. Papá prometió. Víctor no prometió nada, interrumpí. Ustedes asumieron. Hay una diferencia. Las implicaciones estaban calando. Brady había gastado sus ahorros en el crucero, contando con su herencia para cubrir sus crecientes deudas. La casa en la que vivían no era suya para vender o pedir prestado en su contra. ¿Qué pasa con nuestros fondos para la universidad?, preguntó Melissa en voz baja. El abuelo los creó para nosotros. Brady no pudo mirar a los ojos a su hermana. Patricia respondió gentilmente. Víctor le proporcionó fondos a su padre para ese propósito hace varios años. Sin embargo, esas cuentas nunca se establecieron. Melissa se volvió hacia Brady, el horror apareciendo en su rostro. Te gastaste nuestro dinero para la universidad. La familia estalló en acusaciones y negaciones. Hannah salió silenciosamente por la puerta principal, escapando de la implosión. Dejé que el caos continuara durante unos minutos antes de alejarme para recuperar mi maleta del dormitorio. Cuando regresé, Brady me siguió al pasillo, su comportamiento completamente transformado. Jade, por favor, suplicó, con la voz quebrada. Podemos solucionar esto. Cometí un error con Hannah. No significó nada. Podemos empezar de nuevo. Cambiar. Lo prometo. Miré a este hombre al que una vez había amado, viéndolo con claridad, quizás por primera vez. Detrás de los atractivos rasgos y el encanto practicado había alguien que nunca se había preocupado realmente por mí ni por nadie más que por sí mismo. Con calma, me quité el anillo de bodas y lo puse en su palma, seguido de las llaves de nuestro apartamento. Lo dejaste morir, dije en voz baja. Ahora no obtienes nada, incluyéndome a mí. Caminé hacia la puerta, maleta en mano.
Las súplicas de Brady se convirtieron en amenazas mientras me seguía. No te saldrás con la tuya. Lucharé contra esto en los tribunales. Manipulaste a un anciano enfermo. En la puerta, volví brevemente. Todo se hizo legalmente. Me enseñaste una lección valiosa en nuestro matrimonio. Brady, siempre guarda los recibos. Salí al brillante sol de noviembre. Detrás de mí, podía escuchar las continuas protestas de Brady y la voz enojada de Elaine exigiéndole a Patricia que explicara cómo pudo suceder esto, pero esas voces ya se estaban desvaneciendo, convirtiéndose en parte de un pasado que estaba dejando atrás. Patricia había arreglado una habitación en un hotel tranquilo mientras yo resolvía mis próximos pasos. Cuando puse mi maleta en el maletero de mi auto, la señora Peterson apareció en su porche al otro lado de la calle. Me hizo un gesto de asentimiento y un pequeño saludo. Le devolví el saludo, sintiendo una sorprendente ligereza a pesar del peso emocional de los últimos días. El regalo final de Víctor no fue solo seguridad financiera, aunque eso ciertamente me ayudaría a reconstruir mi vida. El verdadero regalo fue la claridad y la fuerza que había encontrado al ayudarlo a encontrar justicia. Mientras me alejaba de la casa y de la familia destrozada en su interior, no estaba pensando en venganza ni siquiera en reivindicación. Estaba pensando en segundas oportunidades, en honrar la memoria de Víctor viviendo bien y en el vínculo inesperado que se había formado entre dos personas que habían sido descartadas por aquellos que deberían haberlas cuidado. Víctor había encontrado la paz. Ahora era mi turno de hacer lo mismo.